At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos una semana más a Por un puñado de grapas, el podcast donde hablamos de cómics, novelas gráficas, viñetas, señores que dibujan y otros que colorean. Otra semana más aquí con el señor César. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señor César? Muy bien, aquí estamos de vuelta. Volvemos a reseñar cómics como es habitual en nuestro podcast. Hemos dejado las disertaciones sobre el sector atrás. Que conste que hemos tenido más likes que de la media en el podcast con el programa anterior. Bueno, está bien saber que... Y además yo pensaba que la gente pues iba a cortar a mitad porque era bastante largo, pero no, la media de escucha ha sido bastante alta, O sea que... el porcentaje de escucha ha sido bastante alto. Lo tendremos en cuenta la próxima vez que quiebre una editorial. Que podemos aprovechar. O que nazca otra. No solo tenemos que estar para las defunciones, también tenemos que estar para los bautizos. Sí, bueno, pero editoriales han aparecido muchas en los últimos años, lo cual nos alegra y esperamos que puedan funcionar de una manera sana y sostenible. No le vamos a hacer un programa a cada editorial que surge. No, está claro. Aunque últimamente ya no aparecen con tanta rapidez como hubo una época que aparecían más hasta debajo de las setas. En algún momento se tiene que calmar un poco la situación. Claro. Pues si volvemos a nuestro estado original y volvemos a un artista de cómics, a un creador de cómics, el cual apenas hablamos, justo lo estábamos comentando. Es más, ya hemos tocado uno de sus cómics con antelación esta temporada. Es un señor que sale hasta en la sopa y que debe pasarse su vida encerrado escribiendo, pues si no entendemos lo profuso que es a la hora de crear cómics este señor. Vale. Y estamos hablando de... ¿Vas a decir algo, César? No, continúa. Ah, vale, que se me veo yo. James Tynion IV, creo que es. Sí, James Tynion Palito V. Palito V, efectivamente, es James Tynion. No Tyrion, que yo al principio lo llamaba Tyrion, como no sé si era una influencia de Juego de Tronos. Pero no, es James Tynion IV, que ya comentamos el cómic que hizo de Drácula, ¿no? De Bram Stoker al principio de la temporada. Y volvemos con uno de sus temas preferidos, que yo creo que es esta especie de horror / thriller psicológico, ¿no? Que se llama World 3. Explícanos un poco más, César, de qué nos habla este árbol de palabras. World 3, sí, escrito con letras intercaladas en las... con números intercalados en las vocales, ¿no? En lugar de... Sí. Y es árbol del mundo, no árbol de palabras, que me he equivocado yo. Eso es. Hay le quita una L. Pues tenemos aquí una nueva historia de, como decías, de James Tynion IV en los guiones, con dibujo de Fernando Blanco, que creo que es la primera vez que hablamos de este dibujante. Y color de nuestra amada, querida y múltiples veces reseñada Jordi Beler. Yo creo que es si miramos cómics que hemos reseñado, yo creo que es del autor o dibujante tal que más ha aparecido. Eso es. Probablemente esté ahí con quizá algún otro colorista. Y lo que tenemos aquí es una historia, como tú decías, un poco de terror y thriller ambientada en el presente. Nos va contando una
una historia un poco cibernética. Tenemos un grupo de personas que se tienen que enfrentar, bueno, que en el pasado descubrieron una, bueno, lo llaman una arquitectura secreta de Internet, ¿no? Descubrieron un lugar en Internet que llaman la Undernet. Esto no sé cómo lo habían traducido porque nos hemos leído el cómic en inglés. Parece que en su momento pues tuvieron que librar una batalla contra este lugar de Internet o algo que había en ese lugar y que quería salir y hacer sus cosas malvadas. No sabemos muy bien qué cosas, ¿no? Pero quería salir a hacer cosas malas. Y pues en aquel momento, en 1999, recordemos 1999, un año muy importante para la historia, para cualquier historia relacionada con ordenadores, informática, internet. Fue el efecto 2000. Eso es. Bueno, y la burbuja de las .com. También todo en uno. Todo en uno. Y la entrada del euro al poco también. Sí, bueno, pero eso no creo que tuviese mucho que ver con internet. Pero no se ha jodido igualmente. Bueno, el caso es que en 1999 este grupo de personas consiguieron contener este virus que habían encontrado, pero 24 años después parece que ha logrado escapar o ha encontrado una puerta trasera por la que salir y intentar cumplir su objetivo. Este es un poco el planteamiento. En realidad la historia nos la van contando a través de un personaje un poco secundario al que toda esta historia le empieza tocando de manera un poco tangencial y luego pues le va tocando de manera más de lleno y acaba entrando en contacto con este grupo de personajes que también descubren a través de esta situación, de la situación que se nos plantea a través de este personaje, que bueno, pues que este virus se ha liberado y que van a tener que replantearse de nuevo luchar 20 años después, cuando ya habían rehecho sus vidas y habían hecho lo posible por olvidar aquel momento de su pasado, pues su destino los persigue y tendrán que volver a enfrentarse a ello. Este sería un poco una sinopsis así muy general, sin entrar en demasiados detalles ni de la trama ni del tono de spoiler del cómic. Cuéntanos, Rubén, ¿qué te ha parecido esto? A ver, sigue mucho la línea de otros cómics en cuanto la información te la da siempre como muy escasa, ¿no? O sea, yo sé algo que de leer ya varias cosas de Tynion es que juega mucho con la información y la cantidad de información que te da y cómo te la va soltando con cuentagotas y cómo nunca suele ser una información muy directa, sino que la vas consiguiendo a base de ir encontrándote con personajes, ¿no? Porque aunque sí que es verdad que ese personaje que como tú bien dices, que es un poco el hilo conductor, sí que la historia va saltando de distintos personajes a distintos personajes, ¿no? Uh-huh. La historia, pues quizás es más thriller y más horror, un poco de horror que otras obras de él que sí que son más, pues no sé, más... o The Lake on the House, que más que horror pues una cosa muy personal, ¿no? De experimento, que tiene sus cosas de thriller, pero es un estudio, ¿no? De la gente y cosas así. Aquí sí que es mucho más, pues eso, ¿no? Está ocurriendo algo que está matando a gente y hay que intentar acabar con eso, ¿no? A mí, creo que ya lo hablamos, hubo un momento que se me hizo un poquito de bola, así como en medio,
Porque creo que es precisamente pensando en ello por ese salto de personaje en personaje que va haciendo que hace que haya un momento que se quede una cosa como un poco parada, ¿no? Pero no dura mucho y enseguida vuelve a acelerarse y al final es bastante vertiginoso, ¿no? Aún así acaba el cómic y te queda alguna sensación de que tampoco sabes mucho, ¿no? Esto lo que acabas de ver es el preludio de la historia, no llega ni a ser una gran parte de ella, ¿no? Esto era casi como un poco la presentación, ¿no? Lo cual me deja con un gusto de... Me gustaría que hubiera avanzado un poco más la historia, ¿no? O que hubiera tenido un poquito más las cosas un poquito más claras cuando acabara el asunto. Pero aún así te deja con un gusto de querer saber más y de querer llegar al fondo de la cuestión. También es cierto que creo que la tonalidad o la temática que tiene en este primer volumen va a variar, que por cierto ya salió el segundo volumen, va a variar algo con respecto al segundo. ¿Por dónde van los derrateros de la historia? Si no en su totalidad, creo que parcialmente. En cuanto al dibujo, pues me parece que es genial. Me parece que está muy bien, que tiene algo de, pues eso, de juega mucho con introducir cuestiones de imágenes asociadas a cosas de informática, que un poco modifican la viñeta. Luego también va saltando de una viñeta muy clásica, que son los 12 paneles por página, a paneles más largos. Y como casi todo lo que hace Tynion, pues es bastante visual. Tiene algo de exposición, ¿no? De gente hablando sobre lo que está pasando, pero no demasiada. Lo que está claro que se le da de manera increíble a Tynion es la creación de mundos. O sea, hace unos mundos en los que él conoce muy bien sus reglas, pero, como he dicho antes, deja entrever muy poquito de lo que quiere, cuando quiere y como quiere, ¿no? Y es muy bueno haciendo eso, ¿no? Y es muy bueno jugando con los diálogos y jugando con la creación de personajes, que también suelen ser muy, muy interesantes. Sí. A mí, de todas las series que hemos leído de Tynion, que son unas cuantas y que hemos reseñado aquí, esta me parece, por lo menos estos primeros 5 números que hemos leído, la más vertiginosa. Es decir, para mí la sensación que me ha dado es que es en la que las cosas ocurren de manera más rápida. También por ese cambio de personajes del que tú hablabas, que no es nuevo en su manera de narrar, pero que sí que en este caso hace que vaya saltando como de una acción a otra y que todo pase muy rápido. Sí que es cierto que a pesar de eso, o sea, a pesar de que para mí es un cómic muy dinámico, muy ágil, como de mucha acción, bueno, cuando llegas al final del arco, pues dices, bueno, pues tampoco ha pasado tanta cosa. O sea, en realidad me han presentado la historia y ahora falta desarrollarla, falta una parte central, que yo creo que puede ser una parte central de algo así como 12 números, 2 arcos argumentales, que intuyo que sí que puede ser un poco más pausada, un poco más en su línea, digamos, al ritmo un poco del Departamento de la Verdad o de Nice House on the Lake, que no va a ser ya tan trepidante, ¿no? Porque sí, digamos que aquí hay como pues todo un intento, digamos, de los personajes de una carrera, ¿no? De todas formas, parece que Tynion la ha cogido con crear historias en las que son corales, no hay una cantidad de personajes ingentes de los que te tienes que acordar, ¿no? A ver, sí, porque se da un aire, digamos, de todas sus obras, quizá esta a la que más se parece esa de Nice House on the Lake, que es la que más personajes tiene. Pero bueno, sí, si miras las otras dos que hemos comentado, la de ¿cómo se llama? La de los monstruos. La de alguien está matando a los niños. Eso es. Something is killing the children, ¿no? Algo está matando a los niños, sí. Y la del Departamento de la Verdad no tiene tantos personajes. Bueno, se le va sumando secundarios, tiene unos cuantos. Sí, pero bueno, son secundarios muy secundarios.
estamos hablando de que aquí sí que hay por lo menos 7, 8 personajes que van saliendo de manera recurrente y que tiene pinta de que van a seguir saliendo. O sea, que no son personajes de un número. No hay, puede que vaya cayendo alguno por el camino, pero tiene toda la pinta de que no es... Pero que son un grupo nutrido de gente, no tan grande como el de... Y que la historia va ¿no? saltando para mostrar, aunque incluso en flashbacks, parte de lo que está pasando, de la historia de esos personajes. O sea, no es un personaje que sale de relleno, son personajes que tienen su propia historia, su propio desarrollo y su propio inicio, podemos decirlo. Sí, eso está claro. A mí eso no me ha resultado para nada densa o difícil de seguir. Sí que me ha parecido que, a diferencia de otras series que hemos comentado recientemente, aquí sí que aquí he tenido la sensación de que estaban pasando cosas constantemente. O sea, de que en un número de 24 páginas han pasado un montón de cosas, ¿no? Luego es verdad que tampoco es que avance mucho la trama de esas cosas. No, para nada. Pero te las van contando como desde diferentes perspectivas, le van dando un poco de profundidad a tanto la historia como a los personajes, ¿no? Aprovecha para hacer muchas Además, esa cosas. sensación de aceleración se produce en los dos últimos números de manera brutal. O sea, al principio parece que es un poco más pausado porque eso va saltando a otro punto de vista, y de repente en los dos últimos números es como si se hiciera boom y se desarrolla todo. Y tiene un final per se, podemos decir, que no es un final, obviamente, pero sí que parece que tiene... que no es una de estas que te lo deja ahí a mitad sin saber muy bien qué está pasando, ¿no? Te hace como una especie de Sí. pequeño final. Sí, es un pequeño final. Pero es muy repentino, ¿no? Los últimos, porque además, si te das cuenta, en esos últimos números, muchas preguntas que te ha generado durante los primeros, o cosas que te ha enseñado y no sabías muy bien por qué te las enseña, luego te las va resolviendo de manera muy rápida, ¿no? De por qué te las enseña, porque el que va cerrando esas preguntas, porque cuando acaba te abre un montón más que no te esperabas. Sí, hombre, juega siempre a eso. Un poco a enseñarte cosas como muy llamativas, muy sorprendentes, muy impactantes, pero no explicártelas, ¿no? Y luego ya, pues, con el tiempo, ¿no? Y un poco reposado, pues ya las vas entendiendo, ¿no? Ya vas sacándole el contexto formas, y hasta que llega un punto en el que las tienes. Que James Tynion aprendió en la escuela de Scott Snyder. ¿Cuál era? No, de Dallas. De Dallas, la serie de serie de Dallas, porque cuando se hacía, ¿no? Que te decían en Dallas es que si aparecía un jarrón en la escena, es porque ese jarrón tenía una importancia en la escena, si no, no aparecía en la escena. Pues eso mismo hace Justinian. Si aparece algo es porque tiene una importancia. Quizás no ahora, pero más adelante la tendrá. Vale. Pues sí, puede ser. Puede ser que también coja algo de ahí. Luego, bueno, yo creo que una técnica que usa mucho para esto que estamos comentando es para no hacer demasiada exposición y no poner cuadros de texto infernales contando lo que está pasando, sí, sino más bien al contrario, lo que hace es que tienes a los personajes haciendo una cosa, ¿no? Entonces esa cosa que están haciendo la estás viendo en imágenes, pero están hablando de otra, entonces esa conversación sirve para entender, conocer un poco más y darle profundidad a esos personajes que están hablando, ¿no? Y a la vez pues les ves hacer lo que sea que están haciendo, ¿no? Y de esa manera consigue una narración bastante fluida y a la vez tienes la sensación de que están pasando pues el doble de cosas, ¿no? O sea, estás recibiendo ese diálogo, ¿no? Una historia a través de ese diálogo y otra historia a través de las imágenes. Sí. Luego de decir que también sobre el dibujo, antes de que se me olvide, que se tiene también, no obviamente el dibujo per se, pero sí la forma o ciertas cosas al departamento de la verdad, ¿no? En esa mezcla de imágenes que parecen reales con no reales y cosas de esos que parece que están la imagen se emborrona y cosas así que sí que parecen que no son del cómic normal, ¿no? Que no aparecen no suelen aparecer en otros cómics, que parecen casi algo de un cómic un poco underground, ¿no? Hombre, al fin y al cabo es un cómic independiente, ¿eh? Porque esto está editado por Image
en Estados Unidos y por la defuncionada ECC en España. Sí, ECC sí, en eso España. luego comentaremos. Sí, o sea, yo creo que es un dibujo que en general es, o sea, intenta ser como bastante realista en las anatomías, en las expresiones, incluso en el dibujo, digamos, de los lugares, de todas las cosas que salen Sí. en las viñetas. Y luego tiene este punto un poco cyberpunk, ¿no? De el momento hacker, el momento ¿no? en el que tenemos como la representación del virus, ¿no? Y de la Undernet, Sí, sí. que tiene pues ese Y, rollo además, así. y es un buen dibujo, ¿eh? Es un dibujo que lleva muy bien la historia, que la acerca, Sí. y que hace ¿cómo decirlo? Lleva la narrativa bastante bien, ¿no? Con eso que tú dices, mostrándote cosas distintas a las que se hablan. Los Juega- personajes son muy identificables, son muy distintos, También. que eso siempre ayuda, ¿no? Nada peor que en un cómic donde tienes 37 personajes y no sabes muy bien quién es quién. Y juega mucho a nivel de iluminación, y esto también es parte de mérito del color, con lugares oscuros iluminados por pantallas, ¿no? O sea, por pantallas de ordenador, ¿no? La luz blanca, verde, que Sí. sale de la pantalla del monitor, ¿no? Y entonces la sala Sí. está medio oscura, pero se ilumina a través de eso y entonces toda la proyección de la luz sobre los personajes. Sí, incluso de cosas como fuego o cigarrillo, cosas así. Sí, se juega mucho con luces artificiales, ¿no? Con lo que supuestamente serían luces artificiales. Lo Está cual muy hace que conseguido. tenga unas tonalidades de colores bastante... Juega mucho con el verde, con ese verde Spectrum, diría yo, ¿no? Con ese verde Sí. Amstrad, Sí, sí, esa sí. pantalla de color verde. Sí, Y sí. con muchos oscuros, muchos grises y luego también, pero contrasta que luego también tiene bastante unos colores amarillos, pálidos, verdes claros y cosas así, ¿no? La verdad es que la colorista se ha explayado en su Bueno, trabajo. como suele hace un trabajo. Jordi Belair hace uno de esos trabajos que son brillantes y que pueden pasar desapercibidos al ojo no entrenado, digamos, o que no se esfuerza en fijarse en estas cosas. Pero como a nosotros nos gusta mucho fijarnos en el color de los cómics, pues siempre Sí, intentamos prestarle un poco de atención. efectivamente. Y luego, pues, creo que también merece la pena comentar que, como decíamos, nosotros nos hemos leído el primer TPB en inglés, entre otras cosas, porque hace tiempo ya, cuando salió, no nos gustó mucho la edición de ECC, que era... Y era más barato en inglés que en español. Claro, Toda la edición de pelota. ECC eran unas especie de cartograpas extrañas, un poco caras, en las que parecía, o sea, que ocupaban mucho y venía poco contenido, ¿no? O sea, en lugar de una grapa normal, a lo mejor esto es una copia de la edición de Estados Unidos, no tengo ni idea. Pero cuando No, sacaron... la edición de Estados Unidos es la edición de siempre de Image, que está para blanda. No, pero digo las grapas. Bueno. No sé cómo fue la edición en grapa en Estados Unidos. El caso es que nosotros vimos la edición en TPB en cuanto la salió, digamos, pues es la que nos hemos leído. Ahora ya hay un segundo TPB, que ya esto debió salir hace algún tiempo. Sí, salió además, Septiembre salió la... de 2024, o sea, el segundo TPB ya lleva unos meses en circulación. Y de hecho, el cómic en Estados Unidos va por el número... A ver, aquí hay un jaleo. Va por el número 12. Sí, va Pues, por... o sea, ya acabó, son los dos primeros volúmenes, eso. Correcto. Y en junio de 2025 va a salir el 15. El 13 y el 14 no existen. ¿Cómo no van a existir? O sea, esto es lo que dice la página de Image. No sé si es una cosa de la trama del cómic o a lo mejor tiene una explicación. O sea, a lo mejor cuando llegas al número 12, pues tiene una explicación que el 13 y el 14 no existan. Pero en la página de Image anuncian el 12, que ya tiene que haber salido porque dice enero de 2025, y el 15 y el 16, que dice junio y julio de 2025.
A ver, está anunciado para octubre del 25 el volumen 3. Vale, si eso es el TPB, pero yo te hablo de las grapas. Ya. No, estaba mirando a ver si ponía qué números lo componían, porque algunas veces te pone TPB, número tanto. Veremos porque, bueno, aquí hay un elemento... No lo pone. Aquí hay un elemento que no vamos a comentar, pero que tiene mucho impacto en la historia y que puede tener un impacto, digamos, de qué van los siguientes arcos argumentales e incluso en qué orden se publican ciertas cosas o en qué orden te las lees, ¿no? Uh-huh. Así que ya no nos queremos hacer auto-spoiler tampoco leyendo números que no son por los que vamos. Hostia, tienes razón. Pasa del 12 al 15 y el 16. No sabemos si esto es algo, ya digo, de la trama, que podría serlo. Podría serlo. Y que luego se publiquen después del 15 y el 16, se publiquen el 13 y el 14, o yo qué sé. ¿No? La gente está muy mal, ¿eh? Está muy mal. Pero bueno, en cualquier caso, una nueva historia que funciona muy bien, que se disfruta mucho, que es de estas cosas que si has leído pues otras obras de James Tynion y te han gustado, esta va por la misma línea. Si no has como las otras, no es tan buena como The Next House on the Lake, pero merece bastante la pena, igualmente. Sí, a mí me parece que está muy bien y que es, pues eso, más trepidante, más historia, ¿no? Pues eso, un thriller / horror y creo yo algo con ciencia ficción, obviamente. Y creo que es eso, ¿no? Y lo que no sabemos es cuándo va a estar disponible de nuevo en España. Vale, sí que está el 13, lo he encontrado, pasa que aparece aparte. Okay. Sí que está el 13 y salió en febrero. Ha salido en febrero. Ok, pues nada, entonces es un error en la página de Image. Sí, no, estoy en la página de Image, que eso es lo mejor de todo. Sí, bueno, pero por lo visto han dicho que no hace falta ponerlo en donde hablan solo del cómic per se. Eso, que en cualquier caso que no sabemos cuándo va a estar disponible en España, porque pues esto lo publica. Claro, en inglés saldrá en septiembre o octubre. En España, a ver quién lo edita, cuándo lo edita y cómo lo edita. Eso es. Sí. Y el número 14 no va a salir hasta mayo, por lo visto. Bueno, claro, si el 15 está anunciado en junio, pues el 14 sí van a salir en orden. O sea que va a haber un espacio ahí de 2 meses en los que no se va a publicar. Por eso es. Pues nada, muchas gracias por estar ahí. Y nada, nos vemos, nos escuchamos en breve, pasarlo bien, tener un buen inicio de primavera, parece que sin agua, por fin. Y hasta pronto. Hasta pronto.